Claro, seguimos hablando de nutrición, les decía, porque ya estamos en nuestro bloque Vida Sana en directo. Falta una semana para que comiencen las fiestas patrias, época en la que aumenta toda la ingesta de carnes, de aliños, de alcohol. Así que esta situación puede afectar la digestión para muchas personas, en particular, por ejemplo, a los que sufren de colon irritable. Conversamos con nuestra nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel. Gracias por estar con nosotros, Katy. Muchas gracias por la invitación. Mira, más que llamarse colon irritable, como dijimos ahí en la introducción, se llama síndrome de intestino irritable, porque antiguamente se pensaba que solamente afectaba el intestino grueso, que es el colon. Actualmente se están haciendo estudios porque se dice que se está relacionando con el intestino delgado y con el estómago también. Entonces no solamente afecta esa parte. Es sumamente importante entender que mundialmente afecta entre un 10 a un 20% de la población total. Es harto, es un síndrome súper frecuente de encontrar, y es más frecuente de encontrar en mujeres que en hombres, y habitualmente también afecta más o menos en etapas menores de 35 años. Si uno gatilla esto o siente que empieza el síndrome después de los 60 años, ya lo más probable es que no sea síndrome de intestino irritable, sino sea otra patología. Y eso es sumamente importante. El diagnóstico principal se hace en base a descartar otras enfermedades. Esto no es malo. El síndrome de intestino irritable no es una patología dañina, es crónica, te va a generar malestar, molestias, etcétera, pero no es algo que te pueda gatillar algo grave en el fondo. Por eso hay que descartar las otras patologías, por ejemplo, no sé, la enfermedad celíaca, un cáncer de colon, etcétera, que eso sí son cosas que te pueden gatillar algo mucho más importante. Hay que aprender a vivir, las personas que tienen este síndrome, con esto de una manera un poco más saludable, entre comillas, porque habitualmente se creía antiguamente que tenía que ver mucho con el estrés. Tiene que ver, pero el estrés no gatilla, al igual que hay alimentos que se decían que podían gatillar el intestino irritable, pero no necesariamente. Esto es multifactorial, puede ser por un montón de causas. Si nosotros estamos estresados, los síntomas se van a hacer mayores aún, pero no significa que gatillan esto. Y eso es súper importante que lo entiendan, porque antiguamente se decía mucho que si tú eres nervioso tienes síndrome de intestino irritable. No necesariamente. Y eso es importante de recalcar. Entonces, ¿esto es un problema genético finalmente o puede ser causado por algo? Puede ser genético también. O sea, frecuentemente se da más en las personas que tienen familiares que tienen este síndrome de intestino irritable o tienen cáncer de colon, algún familiar. Puede ser, pero esto afecta más que nada la motilidad del intestino. El intestino no se mueve de manera habitual ni igual siempre. Y la importancia del síndrome de intestino irritable es también que tiene distintas fases. Una de las formas más fáciles de reconocer es que uno en general cambia como la frecuencia de ir al baño. Puede ser que tengamos súper buena digestión y en algún momento ya no tenemos tan buena digestión. O puede cambiar la consistencia de las deposiciones. Tenemos deposiciones súper buenas en algún momento y después son más líquidas. Por eso se dice que tiene fases de estreñimiento y fases de diarrea, o puede ser mixto. Las personas en general no necesariamente tienen un solo tipo de síndrome de intestino irritable. Puede ser que sean personas que tienen diarrea un día y otro día están estíticas. Y esa es la forma de cómo reconocerlo. El intestino irritable, como vamos a ver en la gráfica acá en un videíto, es principalmente por los movimientos que yo te decía. Estos son los movimientos del intestino. Se supone que por acá va toda la comida que nosotros consumimos, que se llama quimo, y el intestino va haciendo estos movimientos peristálticos que va expulsando. Cuando nosotros estamos en la fase, por ejemplo, de estreñimiento, este intestino no tiende a hacer el movimiento de buena forma, entonces se queda la deposición ahí. Y si nosotros estamos en la fase de diarrea, lo que va a pasar es que hace mucho más el movimiento como de peristalsis, entonces sale mucho más rápida la heces. Esa es la causa principal del síndrome de intestino irritable. Y en esta época de fiestas patrias, donde abunda la comida, abundan los aliños, el alcohol además, ¿esto se ve agravado? Sí, lo vamos a ver en las gráficas siguientes, que en general ahí tenemos distintas cosas que nos van a afectar a que nos dé más intestino irritable, pero no nos gatilla,
Sin embargo, por ejemplo, el alcohol sobre todo, que el alcohol es algo que irrita la mucosa gástrica, del intestino, etcétera, hace que los síntomas sean mayores. La grasa, que también consumimos mucho en esta etapa, claro, entonces también va a hacer que tengamos más este síndrome intestino irritable, las cosas meteorizantes, etcétera, pero vuelvo a insistir que no lo gatilla. La forma como de prevenir esto, o sea, o disminuir como los síntomas en verdad, es que tratemos de dependiendo de la fase que estemos, si estamos estíticos o estamos con diarrea, tratar de intervenir. Entonces, por ejemplo, si después de haber comido en el 18 empanadas, tomado alcohol y nos viene este síndrome intestino irritable que nos viene frecuentemente, no es una cosa que nos venga solamente una vez al año, claro, ¿ya? Persistente. Claro, es algo crónico que por lo menos pasa 3 veces al mes. Esas son las personas que tienen síndrome intestino irritable. Si nosotros tenemos de vez en cuando, eso ya corresponde a haber comido más de la cuenta, nada más. ¿Ya? Entonces, en estos casos en particular, lo que podemos hacer, si después de haber comido todas estas cosas ricas de esta fecha, podríamos, si estamos estíticos, comer más fibra, ¿ya? Para poder aumentar un poquito la peristalsis que yo te dije y empezar a evacuar un poco más, tomar mucho líquido. Si nosotros no tomamos líquido, la S no se forma, ¿ya? O se forma dura y no sale igual. Entonces es sumamente importante que tomemos y nos hidratemos bien si estamos estíticos en esta fase del estreñimiento. Y si nosotros tenemos diarrea, tenemos que hacer todo lo contrario, sacar la fibra, a lo mejor en ese minuto tratar de no tomar tanto líquido y al contrario de eso tratar de estimular el consumo de cosas que nos ayuden a no estar tan estíticos, como por ejemplo el quesillo, ese tipo de cosas. ¿Ya? Aquí salían algunas de las cosas de los cambios que tenemos que hacer. La cafeína, el alcohol, como decíamos, son cosas que irritan y por eso gatillan más, no es que sean la causa, ¿ya? Entonces es sumamente importante, yo sé que en esta etapa no los van a sacar este tipo de alimentos, entonces tratar de apaciguar un poquito los síntomas con lo que yo te decía, porque en el fondo van a estar igual, o sea, es muy difícil que una persona logre no comer nada de grasa en esta época del año. Aparte de eso, las personas con síndrome de intestino irritable es súper bueno que tengan unos hábitos de vida más saludables, porque van a presentar menos frecuente todos los síntomas que yo te decía. Entonces, hacer ejercicio, tratar de introducir fibra habitualmente, líquidos, tratar de evitar las cosas que siempre se asocia a algún alimento, y eso es particular para cada persona. No todas las personas tienen síndrome de intestino irritable con los mismos alimentos. Entonces, si nosotros vemos que la leche nos cae mal, bueno, sacamos la leche de la dieta. Si vemos que las legumbres o los alimentos meteorizantes como el brócoli, la alcachofa, etcétera, coliflor nos caen mal, bueno, los sacamos de la dieta porque esos son los que gatillan en el fondo este síndrome de intestino irritable. Entonces va a depender mucho de cada persona. La fibra es súper importante y lo voy a recalcar. ¿Por qué? Porque hay fibra que sí podemos comer cuando estamos con diarrea, como la zanahoria. No sé si antiguamente las mamás mucho a los niños pequeños cuando estaban con diarrea le hacían sopita de pollo con zanahoria. Es súper sabio eso, porque la zanahoria ayuda un poquito a que la diarrea se frene. Igual que la manzana, igual que el plátano, porque son fibras solubles que sirven para los dos casos, para constipación y para diarrea. ¿Hay remedios que se pueden tomar para esto? Hay remedios que se pueden tomar, pero esos son casos muy puntuales cuando en verdad los síntomas nos están volviendo locos, por decirlo de alguna forma. Y hay muchos remedios que se tienen que tomar, pero por periodos muy cortos. No es bueno, por ejemplo, que usemos laxantes frecuentemente. Apenas nos pusimos estíticos, nos tomamos un laxante. Eso es súper malo, porque a la larga vamos haciendo que el intestino no sepa trabajar de buena forma y de forma natural. Lo inducimos, Claro, entonces es sumamente importante, es solamente en casos muy particulares, cuando estamos con un dolor muy grande, que se indiquen algunos medicamentos. Para eso tienen que ir a un médico, que el médico les va a recetar de acuerdo a la fase que tienen más predominante. Yo te dije que habían distintas fases, pero hay gente que siempre le predomina más una que otra. Entonces, dependiendo de eso, es lo que el médico va a tratar con algún medicamento. Bueno, y si no hay remedio, entonces mejor tomar estos consejos. Estos consejos son más sanos, más naturales, etcétera, y además no nos acostumbran al organismo a estar con estos medicamentos, que no es lo bueno. Sí, claro. Ahí están los detalles de la dieta balanceada, variada en alimentos saludables, harto líquido y evitar los laxantes. Parte de las recomendaciones. Buenos datos, porque hay que prepararse también para esta edición. Hay que prepararse y para no sufrir después todas las consecuencias de haber comido tanto de la cuenta. Catherine, gracias por haber venido a CNN. Muchas gracias a usted.